Qué alegría estar en la casa del Señor nuevamente, que podamos tener un tiempo de apartarnos de todo lo que ocurre alrededor de la semana, alrededor de nuestras vidas y realmente, vale la redundancia, compenetrarnos en las cosas de Dios. Antes de empezar la prédica, yo quería decir que en Guatemala estamos viviendo tiempos polarizantes en los que, políticamente hablando, y sé que todavía nos falta una segunda vuelta para la elección, y he visto algunos colegas pronunciarse al respecto y ha generado mucha polémica. Si usted quiere saber cómo pensamos en Visión de Fe, yo le invito a ver el video del 11 de junio. 11 de junio, ahí nosotros hablamos de cómo elegir autoridades desde una perspectiva de Dios antes de la segunda vuelta. No estoy tan contento de que eso esté ya colgado allí. Entonces vamos a empezar en esta mañana. Necesito que me pongan la presentación, por favor, porque no me aparece. Y para poder empezar, quiero darle la bienvenida a las personas que nos sintonizan desde YouTube. Estamos contentos de recibirles por acá. Muy bien, el tema de hoy le hemos denominado profetas y maestros, y obedece a un viaje que se da empieza a darse en el capítulo 13. Ahora, cuando leemos lo que está ocurriendo en el capítulo 13, me refiero al libro de Hechos. Usted sabe que nosotros estudiamos como libro de texto en función de la congregación el libro de los Hechos. Pero en función de esto, vamos por el capítulo 13, empezamos a ver que de repente la historia que ha estado casi que exclusivamente centrada en Jerusalén ahora se va a trasladar a la ciudad de Antioquía. Antioquía es una ciudad que queda en lo que hoy es Turquía, aunque le decían Antioquía de Siria, pero está en Turquía. De hecho, hubo un terremoto ahí, creo yo, este año, y hubo muchos muertos ahí, en ese lugar. Hoy ya no hay rastros de cristianismo ahí, tristemente, pero ahí es donde se levantó esta historia. Y lo que vamos a empezar a leer el día de hoy, es el resultado de unos 10 años, más o menos. ¿Y qué fue lo que pasó? Y es que esto hay que leerlo entre líneas porque si mi tema es profetas y maestros, yo quiero que usted sepa cuál es el contexto de ello, porque quiero que conectemos bien cómo afecta eso la iglesia, cómo afecta eso el grupo y por qué eso es importante. Unos 10 años antes de este capítulo, llegaron unos creyentes a la ciudad de Antioquía, y ellos pues están por buscar otros creyentes como ellos. Vamos a decirlo, la raza de ellos era judíos. Son judíos que creen en Jesús y van buscando otros judíos que a su vez también creen en Jesús. En esa búsqueda que resulta de una persecución que pues Pablo fue el que la organizó, nos damos cuenta de que, perdone usted, pero estamos teniendo problemas técnicos y yo estoy jugando aquí en cosas que no debería estar jugando. Vamos a ver si ya está. ¿Ya les funcionó? Si no, yo me regreso acá. Muy bien. Y si quieren, ustedes pueden poner la presentación ahí para que la gente que está en la nave no se lo pierda, por favor. Por lo que regreso ahora a nuestra prédica. Veo que entonces hay un grupo de personas que se les ocurre ir a hablarles a no judíos de Jesús. Y en ese viaje, esos judíos atienden el mensaje, empiezan a entrar al movimiento, y esa es la iglesia de Antioquía.
Una iglesia que combina, fue la primera iglesia, debemos decirlo, que combinó este ingrediente judío en su mayoría con gentil que empezó a entrar en abundancia. Ahora eso es difícil entenderlo en nuestro contexto, guatemalteco, porque acá usted pone una iglesia y usted habla de Jesús y todo el mundo ha oído hablar de Jesús. Es difícil que nosotros invitemos a alguien que no haya oído hablar de Jesús. Estamos hablando de guatemaltecos. Pero para que usted más o menos tenga una idea, voy a poner un ejemplo de cómo sucedió esto, cómo sucedería esto. Imagínese usted que hay una colonia de guatemaltecos en un país musulmán del Medio Oriente. Para no afectar, porque es un tema delicado, no voy a mencionar nombres. E imagínese usted que muchos guatemaltecos de allá pues nos dan la oportunidad, porque muchos países del Medio Oriente así se pronuncian, ellos permiten que los extranjeros tengan culto a sus dioses. Lo que es prohibido en algunos de estos países es convertir a oriundos, a naturales de esos países, hablarles de Dios. Pero imagínese usted que un grupo de guatemaltecos está en este país y de pronto en una de esas reuniones se sienten impulsados por Dios de ir a hablarle a musulmanes originarios de este país. Y Dios hace un milagro que musulmanes empiezan a escuchar y les es atractivo y luego empiezan a congregarse. Ahora, ¿qué sabe un musulmán de Cristo? ¿Qué sabe un musulmán de la Biblia? Es muy poco. Lo que esta congregación nos expresa es que toman un grupo de gente que realmente no tiene un conocimiento de la cultura creyente que se trae y lo empieza a discipular. Este es un ejemplo de lo que todas las congregaciones en el mundo deberíamos estar haciendo, porque en lugar de enfocarse en cosas de culto, como hacemos muchas veces, se enfocan en un discipulado que se basa en la escritura. Y esto es sin computadoras, esto es sin tecnología como la que hoy se tiene. Esto es algo inaudito prácticamente, porque en pocos años tenemos a una congregación que está pujante, que está creyendo, que está comprometida con la palabra del Señor y que incluso hasta ofrenda y diezmos está enviando. Esta gente en estos 10 años ha pasado de adorar a Diana, la diosa de la deidad, no hay que decir diosa, deidad falsa femenina que se adoraba en esos lugares. Ha pasado de adorar a Baal, ha pasado de adorar en el panteón griego. Había muchísimos dioses y la mentalidad es que mientras más dioses se tuvieran mejor, porque entonces uno tenía recursos. Es como hoy muchas veces se da en el cristianismo. Pues si no me funciona que una oración sane a mi hijo, le paso el huevo, dijo alguien. No haga eso, no haga eso, no tenga ese tipo de cosas. Es pecado de hechicería, es idolatría eso, es mezclar las cosas, lo puro con lo impuro. Y por eso es que tenemos que tener cuidado y a veces hasta con situaciones como si usted va en el tránsito y se mira una moto ¡ay! La sangre de Cristo, dice uno como que fuera un amuleto. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de situaciones y con ese tipo de cosas. Entonces, en ese ínterim, en ese aspecto, vemos entonces una ok, gracias. Perdonen, hermanos. Ahora sí. Entonces, en ese ínterim vemos nosotros una formación que se da, y esta iglesia, esta comunidad, esta ciudad sufre una transformación. 150 años después de nuestra historia, Antioquía es la ciudad más importante del cristianismo del siglo II. 2 ciudades fueron las más importantes en el segundo siglo: Antioquía y Alejandría.
Antioquía en Siria, Alejandría en Egipto. Jerusalén pierde protagonismo. Roma no es nada, eso hay que decirlo también, solo tienen ideas trastornadas en Roma, pero las ciudades pujantes, las ciudades referentes de lo que es este movimiento de Jesús son las ciudades de Antioquía en el norte y Alejandría en el sur. ¿Cómo sucede esto? Bueno, esto sucede porque Dios está vinculado en el asunto. Eso sucede porque hubo una base que se dio. Eso es lo que quiero que descubramos hoy. Para ello vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 1. Acompáñeme, por favor. Ahí dice: en la congregación que estaba en Antioquía había profetas. Diga conmigo, por favor, profetas. Ahora dígalo sonriendo, profetas. No es malo decir profetas. Y había maestros. Diga maestros. Dígalo en inglés, teachers. Ahora dígalo en hebreo, moraim, moraim, maestros. Moré, maestro, morá, maestra, moraim, maestros. Dice que, y entonces dice 2 puntos. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, como para dar una referencia, y un tal Saulo. Impresiona que la lista, porque así eran los escritos antiguos, va del mayor al menor. ¿Quién es el mayor ahí? Bernabé. ¿Quién es el menor ahí? El perito arquitecto de la iglesia, don Saulo de Tarso. Dios desarrolló 2 dones específicos en esta iglesia. Por eso nos queremos tomar un domingo para captar cuáles son estos dones, porque es muy importante que lo hagamos. En primer lugar, vamos a hablar. Y tengo que advertir, este no es un estudio exhaustivo. Explicar el ministerio profético me llevaría unos 3-4 domingos. Vamos a mencionar algunas cosas de los profetas y de los maestros. La palabra profeta en griego es muy similar. De hecho, nuestra palabra profeta en castellano viene de la palabra griega proferi, algo así. Y significa vocero. Vocero. ¿Sabe qué es un vocero? Yo lo aprendí en carne propia en estos últimos días, con un grupo de amigos nos metimos a anunciar, a organizar un foro que se llamó Yo Soy Samuel, espero lo haya visto, y su servidor era el vocero. Entonces me tocaba ir, fui a radios, fui a televisiones. Si no me vio fue porque no quiso, pero ya estuvimos en varios canales de televisión. Y mi labor no era decir lo que yo pensaba. Mi labor era transmitir un mensaje que se me había encomendado. Eso es un vocero. En hebreo la palabra es nabí. Y nabí significa portavoz de un mensaje de Dios en algo específico. En la Biblia, el profeta era el segundo anillo de seguridad para lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Integramos la función profética con pueblo, con congregación. El profeta era el segundo anillo de seguridad. ¿Cuál era el primero? El primero eran los ministros de culto, los levitas, los sacerdotes. Los sacerdotes tenían como obligación designada de parte de Dios, por eso es que los levitas se regaron en todo Israel, ir por todo Israel y enseñar. ¿Enseñar qué cosa? La escritura, los mandamientos, las competencias divinas. Esa era la función de los levitas. Por eso es que ellos estaban en distintas ciudades. Ellos debían de ir a buscar. Y hay algunas historias muy curiosas. En Jueces hay una historia muy curiosa de un levita que hasta se volvió idólatra porque no tenía dónde vivir.
Y entonces la gente los tomaba y los sostenía económicamente para que les enseñaran las escrituras. Usted tiene que imaginarse que hace 3000 años no habían las facilidades tecnológicas, no habían libros, no había imprenta, no había nada. La transmisión de la escritura era completamente verbal, era de boca a boca. Era una enseñanza oral. Así que el levita tenía que ir por todo Israel y era como un pastor, tenía que ir a decir, no, tienes que hacer esto. Cuando un israelita pecaba, buscaba al levita y le decía, mira, hice esto. Bueno, el levita le decía, tienes que ir al sacerdote y tienes que ofrecer tal sacrificio. Llévalo desde ya porque eso es lo que te toca para corregir tu mal. Era como funcionaba. Eso es como Dios quiere que nosotros funcionemos incluso hoy en día. Esos dones que estaban en Israel son los dones que luego se remarcan en el Evangelio. Ya vamos a llegar a ellos. Pero aquí está el levita. ¿Qué pasó? Israel dejó de dar el diezmo. Los levitas tuvieron que ver qué hacían para comer. Y dejaron de ir a enseñar. Y como en todo, si uno se descuida y lo deja al abandono, se destruye. Una casa que no se habita, se destruye. Y al no haber enseñanza, al Israel ya no llevar sus diezmos, los levitas tuvieron que ver qué hacían para comer, porque tenían responsabilidades. Y no les habían dado campos, no les habían dado lo que los demás se habían recibido. Todos los levitas dejaron la función y se fueron a trabajar. Y por eso es que usted ve a un Israel tan idólatra. Por eso es que usted ve, cuando lee el testamento de los antiguos, usted ve todos los problemas. ¿Cómo es posible que ellos que habían visto el mar partirse, luego estaban pensando que un palo, que un muñeco podría responderles? ¿Cómo era eso posible? Bueno, es posible porque la palabra de Dios escaseaba. Es posible porque dejó de haber enseñanza. Entonces Dios empieza a levantar un segundo anillo de seguridad. Ese segundo anillo de seguridad fueron los profetas. Algunos profetas eran levitas. El caso de Samuel. Jeremías también. Algunos profetas no eran levitas. El caso de Amós, el caso de Isaías. No eran profetas. No eran levitas, perdón. Y Dios empieza a darles mensajes específicos. Pero ¿cuál era el común denominador de ellos? Es que eran sabios en la escritura. Un profeta no iba a hablar su propia inspiración ni los tacos de la noche. Un profeta era un conocedor, era un sabio en la escritura, era un sabio en el Pentateuco que por la sabiduría que tenía, Dios le daba un mensaje para que fuera. Y ahí es donde nosotros evidenciamos a Isaías, ahí vemos a Samuel, ahí vemos a Natán, ahí vemos a las demás personas que están en la Biblia. Hoy en día, en el cristianismo, lamentablemente, se ve a los profetas como vaticinadores. ¿Cómo me va a ir? Traemos profetas para que nos digan cómo nos va a ir. Eso no es correcto bíblicamente hablando. El profeta es un sabio que nos viene a hablar de la escritura, para volvernos a la escritura, para hacernos crecer en la escritura. Claro, ese mensaje puede incluir algún aspecto a futuro. Por supuesto, porque Dios está en ello. Lo que quiero decir es que hoy en día nosotros pensamos que los profetas son... Cuando yo crecí estaba despertándose esto de los ministerios, les llamaban los 5 ministerios. Y entonces por ahí a alguien se le ocurrió decir que es apóstol de la iglesia donde íbamos. No era Visión de Fe, dicho sea de paso. Mientras yo sea pastor acá, usted nunca va a oír que yo me denomine apóstol. Solo se lo quiero decir. Y ya le voy a decir por qué. Y entonces, cuando era niño,
un apóstol y de repente un profeta. Ese profeta fue hasta presidente de Guatemala. Ya sabrá usted de quién estoy hablando. Pero a uno se le hacía así que lo viera el profeta, porque uno pensaba que podía ver todos los pecados de uno. Y seguramente ese es un don del profeta. Pero la gente hoy los busca para que les digan cómo les va a ir. Y lo que sucede es que si bien en la Biblia los buscaban para, por ejemplo, David los buscó para decir, mira, ¿qué tengo que hacer? Era porque no se tenía el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo viviendo en usted. Usted lo que necesita es el ministerio profético de la Escritura, más que el vaticinio, el de la Escritura. Pero bueno, ya me estoy emocionando. ¿Cómo pasa eso al Evangelio? Bueno, veamos un versículo del Evangelio. Efesios 4:11 dice, Él, refiriéndose a Jesús, Dios, dio a algunos, el versículo 10 ha hablado de la edificación, o no, el versículo 12, perdón, hablará de la edificación de los santos, de ustedes. Y entonces dice, Él dio a algunos el ser shlichim, le puse yo. Ese es el concepto original. ¿Qué es un shlichim? Lo tradujeron apóstol. Un shlichim es un enviado plenipotenciario. Es decir, los enviados de Jesús tenían la autoridad para hablar de parte de Jesús. Y si el enviado decía, hay que tirarse del barranco, era como que Jesús lo estuviera diciendo. Pero como eran verdaderos enviados de Jesús, a ninguno de estos se les ocurrió decirle, tírense del barranco, sino que ellos respetaron la enseñanza de Jesús. Por eso es que nosotros leemos a Pedro, leemos las cartas de Pablo, porque ellos fueron enviados por el mismísimo Jesús. Pero hay una cantidad de evangelios que no entraron en la Biblia, a pesar de que se llamaban apóstoles. Hay el evangelio de Matías, el evangelio apócrifo de Juan, hay muchísima literatura que no entró en la Biblia. ¿Por qué? Porque no fueron enviados por Jesús. No fueron enviados por Jesús. Por eso no entran y contradicen el mensaje. Luego están los profetas, los nabís. Ya vimos que son un portavoz de mensaje divino. En tercer lugar están los evangelistas. Y luego este versículo habla un cuarto, pero no habla de un quinto. Fíjese bien, dice a otros pastores y maestros. Y lo que está diciendo, que ese es un don de dos: es pastor y es maestro. No se puede ser pastor sin ser maestro. No se puede. El pastor tiene que enseñarle a su grey. Bueno, en este contexto entonces es que Pablo enseña acerca de la profecía en Primera de Corintios. Lo siguiente, él dice, porque sigo hablando del ministerio profético, pero el que profetiza, es decir, eso es una persona que es sabio en la escritura, que recibe un mensaje para los hombres, dice, habla, por eso es un mensaje a los hombres. ¿Qué cosa? Número 1, lea conmigo. ¿Qué cosa habla? Edificación. Edificación. ¿Cuál es la función del profeta? Y esto es Isaías, este es Jeremías también. Ellos es edificar, edificar, edificar. Segundo, exhortar. ¿Y qué es exhortar? A veces cuando nos exhortan es como que nos dan un regaño, ¿verdad? Usted sugarcoat it, como usted quiera. Usted meta la manzana en dulce y todo, pero igual si la manzana está agria, va a estar agria. Exhortar sí es un regaño. Exhortar ¿sabes qué? No lo estás haciendo bien. ¿Sabes qué? No la estás llevando bien. El profeta sí tiene esa designación.
¿Sabes qué? No estás en la Escritura, y no bien de acuerdo a la opinión del profeta, bien de acuerdo a la Escritura. La exhortación es eso. Y como creyentes del siglo XXI, seguimos necesitando ser exhortados porque no somos perfectos. Seguimos necesitando que la Escritura nos corrija nuestros actos. A la carne no le gusta que la corrijan. A la carne no le gusta la Escritura. Y nosotros todavía tenemos mucha carne. Todavía tenemos mucho pensamiento. Y no, es que lo que yo pienso que se debe hacer es tal cosa. Nuestro pensamiento debe ser sujeto a la Escritura. Y la exhortación es precisamente eso. Ayer compartía en Gibor. Gibor es el ministerio de hombres. Y por alguna razón que todavía no controlo muy bien, se me ocurrió tener una reunión de hombres con sus parejas ayer. Y se me ocurrió plantear, porque mire, las reuniones de hombres son bien chileras. Le voy a decir porque son bien chileras. No llevamos ninguna expectativa. Dios nos habla y comemos rico, hacemos chistes, pero no tenemos que tener centros de mesa, no tenemos que tener manteles, no tenemos que dar una bienvenida, no tenemos que tener programa, no tenemos que tener todas esas cosas del mundo que a saber a quién se le ocurrieron. Es más, podría quitarse el zapato y mostrarnos el hoyo del calcetín y no pasaría nada. Nosotros digamos: qué buen hoyo, mano, te voy a mostrar el mío. Pero ayer llevamos a las damas. Estuvo muy bueno. ¿Y qué sucede con eso? Que era el ejemplo por el que lo daba. Nosotros todos tenemos puntos ciegos. Los hombres tenemos puntos ciegos. Y solo las mujeres los ven, desafortunadamente. Pero las mujeres también los tienen. Y nosotros somos mártires y ni siquiera se los decimos, sino que los sufrimos en silencio. Y no es bueno que ni la mujer ni el hombre tengan esos puntos ciegos. No es bueno, no es bueno. La exhortación es eso, es corregir nuestros puntos ciegos. Y eso hace la profecía. Y por supuesto, el consuelo. Ahí ve usted ese equilibrio: edificación, exhortación y consuelo. Ese es el ministerio profético en la Biblia. Y como digo, es un gran resumen. Tengo mucho más que decir, pero si no, no voy a terminar. Y toca los maestros. ¿Y qué es el ministerio del maestro? Es el ministerio del pastor. ¿Y qué significa eso? Es tomar el ministerio profético y aplicárselo a usted. Aplicárselo a usted. El maestro se asegura de que la persona tenga la instrucción de Dios. De hecho, la palabra didáscalos, que es la palabra maestro de nuestro primer versículo de Hechos 13:1, quiere decir instructor. Fíjese. Y me impresionó cómo lo que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento está tan perfectamente entrelazado. No deberíamos de llamar Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. No deberíamos decir eso. Eso nos segmenta en la mente. No, es un solo testamento. Lo que pasa es que la primera parte se dio a los antiguos y la segunda se lo mejoró para nosotros. Pero es un solo testamento, porque la promesa incluso es la misma. Maestro quiere decir instructor. Y la palabra ley que usted encuentra en su Biblia, la he mencionado yo, es la palabra Torah. Torah no quiere decir ley. La Torah tiene leyes, pero no quiere decir ley. La Torah quiere decir instrucción. De hecho, viene de un verbo que quiere decir derramar agua sobre la tierra para que ésta se alimente. La Torah quiere decir instrucción. Si un maestro es el instructor y la escritura es la instrucción, esa es una unidad perfecta. Un maestro es el que nos instruye en la Torah del Señor.
En la ley del Señor. ¿Por qué eso es importante? Porque en la ley del Señor lo que está reflejado, a alguien le gustó eso porque nos están quemando cohetes, pero en la ley del Señor lo que está reflejado es el carácter de Cristo. ¿Por qué nosotros, los que hemos recibido, que somos nueva criatura, no debemos de robar? Porque Dios no roba. ¿Por qué no debemos de ser amargados? Porque nuestro Dios no es amargado. ¿Por qué debemos perdonar? Porque nuestro Dios permitió que lo colgaran de un árbol para perdonarnos. La ley es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo. Porque no hay que deshonrar al Padre o a la Madre, porque son el socio de Cristo en que usted y yo estemos acá, o los socios de Cristo. Un maestro es alguien que explica la Escritura. Ahora, por Torah, nosotros entendemos de Génesis hasta Apocalipsis, porque lo acabo de decir, es solo un libro. Pero nosotros los maestros tenemos que aprender a tomar la voz profética y enseñarla. Hermanos, ¿por qué creció tanto esa congregación? Y no me refiero a números, porque crecieron en números. Pero ¿por qué esa congregación fue una congregación tan madura? Mire, estudiando la historia de la iglesia, el siglo II es impresionante. En el siglo II se levantaron una serie de gnósticos y trataron de hacer ver como que Jesús había sido un iluminado que se había superado. Ese es un problemón muy grande que sucedió y que permeó y que contaminó y ensució las congregaciones del siglo II. Pero en Antioquía se levantó un tal Pablo de Samosata. Este no tiene nada que ver con nuestro Pablo bíblico, Pablo de Samosata. Y Pablo de Samosata defendió, por eso le llaman el siglo de las apologías al siglo II. Defendió la escritura ante el gnosticismo. Cuando en el siglo IV el atarantado emperador romano Constantino quiere saber qué es el cristianismo, no fue a Roma siendo romano, no era Roma, fue a Antioquía y a Alejandría. 300 años después, la influencia de esta iglesia se miraba. Y para nuestro estudio, esta es la iglesia que le dice a Pablo y a Bernabé: mucha, tomen esta tarjeta corporativa y vayan a predicar el evangelio, y les dan la forma de hacerlo. Pablo pudo escribir Gálatas porque tenía el apoyo de la iglesia de Antioquía. ¿Qué estoy tratando de decir, hermanos? Estoy tratando de decir que la influencia, que el llamado que Dios le da a una congregación, más vale que se lo tome en serio, y que el éxito no se maneja, no lo manejemos de cómo se maneja afuera. Yo no me quiero considerar nunca el pastor más exitoso o menos exitoso por el carro que manejo. De hecho, el carro que manejo fue una ofrenda. Lo que pasa es que es europeo, pero fue una ofrenda. Y a veces llego a las reuniones con esos mis amigos y yo digo, cuando veo cómo se parquean, digo, a la gran, mis amigos pastores, ¿verdad? A la gran, cuando sea grande, Señor, dame uno así.
Son bromas. Yo no digo eso, hermano, eso a mí no me importa. Yo necesito un carro que me lleve y me traiga. Este carro atarantado me ha dado muchos problemas en eso. Pero finalmente parece que ya está queriendo agarrar onda. Pero el éxito, hermanos, el éxito lo debemos de medir cuánto de Dios tenemos y cuánto invertimos en lo eterno. Estamos hablando de Antioquía hoy, pero de la opulencia de Roma ni entramos a eso. Lo resistimos porque fue lo que arruinó el cristianismo. Y no estoy hablando siquiera de la iglesia de hoy, estoy hablando de lo que pasó antes de la Edad Media. ¿Y por qué razón? Porque Dios levantó allí sabios que conocían la Escritura, que discipularon a las personas, que les enseñaron los mandamientos a los ¿cómo se llama? Antioquenses. Enseñaron los mandamientos. Los antioquenses conectaron los mandamientos. Fueron la primera congregación que oyó, hay que diezmar, y mandaron sus diezmos a Jerusalén. Fueron la primera congregación. Hay una hambruna que viene con vamos. Y fueron la primera congregación que dijeron, hay que enviar. Jerusalén ni siquiera hizo eso. Jerusalén se fueron huyendo porque Pablo los andaba buscando con una espada, y por eso se fueron a predicar a otro lado. Pero los antioquenses tenían una base escritural. No puedo reforzar tanto este punto, querido hermano. Si estamos parados en la palabra de Dios, estaremos parados en la verdad, aunque la realidad dicte lo contrario. Si estamos afincados en la palabra del Señor, en sus mandamientos, estamos agradando al Señor, aunque no lo sintamos. Si estamos siendo obedientes, si estamos guardando el carácter de Dios en nosotros, tenemos el corazón de nuestro Padre contento y alegre, más allá de cualquier otra cosa que podamos hacer en la tierra. Y encima de eso Él nos bendice, encima de eso Él nos provee, encima de eso Él manda más cosas para que nosotros hagamos. Eso es lo más importante. Hoy en la mañana yo le decía a Fabi, ¿sabes qué, Fabi? Y a lavadores, y aprovecho que ya vi a los demás directores aquí. Miren, no traten de hacer sentir bien a la gente. Ese no es el punto de venir a cantar y de venir a alabar. Que seas próspero, no, vengan y hagan sentir a Dios bien, a Dios, que Dios sienta, wow, este es mi pueblo, me ama, están comprometidos conmigo, me bendicen, me levantan. ¿Y qué les importa? Ellos siguen alabando, siguen exaltando. Eso es lo que venimos. Hemos venido a exaltar el nombre de Jesús. Hemos venido a hacerlo sentirse bien. Hemos venido a que Él se lleve la gloria, la honra en todo lo que pasa en este lugar. Esa es nuestra meta. Perdone que me emocione, pero estoy tan agradecido de que Dios se despojó de su gloria y dijo, yo voy a ir por ese atarantado. Y no solo me salvó, me dio la vida que tengo. Qué buena vida tengo yo, hermano. A veces me enfermo, por eso usted me oye raro y me arrugo. Y me pasan cosas y se me pincha la llanta, pero eso no me importa. A veces llego y la señora está... Pero eso es por algo que hice de plano. Pero qué buena vida la que Dios me dio. El hecho de que me haya dado vida. ¿Ya? Y no solo eso. Un día va a regresar por mí. Un día va a regresar por mí. Y aunque yo sea solo polvo, me va a levantar. Y me va a componer. Y va a agarrar el mal que todavía hay en mí. Porque hay mal en mí, hermano. Hay mal en mí todavía. Me da pena decirlo. Pero va a agarrar el mal que hay en mí. Y me va a limpiar y me va a hacer como Él. Y me va a entregar el verdadero premio. Todo lo que hoy vemos es temporal, se queda. No es el verdadero premio. Un día Él va a regresar a entregarnos el verdadero premio,
estoy agradecido con Él. Eso es lo más importante. Necesitamos, iglesia, volvernos a la Escritura cada vez más. Necesitamos quitar los paradigmas que tenemos de cómo lo hemos interpretado y entenderla más y más. ¿Usted sabe quién es Joel Osteen? ¿Lo ha oído? Tiene la iglesia más grande o más exitosa de Estados Unidos, dicen. Está en Houston, Texas. Bueno, él está parado sobre los hombros de su papá. Su papá se llamaba Osteen. ¿Cómo se llamaba el viejito? ¿No te acuerdas? El papá de Joel. Hoy tenemos tecnología, así que la vamos a buscar porque después usted dice, el pastor no sabe. Papá de Joel Osteen. Por cierto, háganos un favor. John Osteen. John, Joel, igual, ¿verdad? Joel Osteen, Juan Osteen, John. Él decía, cuando se paraba a predicar, de ahí lo agarró alguien de aquí de Guatemala, que después también quiso ser presidente. Él agarraba su Biblia, aquí está mi Biblia, así que la voy a agarrar. Él agarraba su Biblia y decía, esta es mi Biblia. Esta es la palabra de Dios. Cada vez antes de predicar, esta es la palabra de Dios. Yo la leeré, la aplicaré. Y decía algo, estoy dispuesto a cambiar mi teología cuando la palabra de Dios me lo diga. Impresionante, impresionante. Cierra sus ojos, por favor. Cierra sus ojos. Yo ya me salí del tema, ya no estoy hablando del tema, así que mejor me callo. Pero yo quiero llevarlo a meditar por unos instantes. Yo miraba que la luz estaba en verde, y dije, uy, tengo tiempo, pero dije, no, mejor ya me callo. Como dice la hermana, decía la hermana Selena, ay, cómo me duele. Pero ahorita es la garganta, ¿vio? Cierre sus ojos. El éxito de una congregación se va a medir por la influencia que deja. En Visión de Fe estamos viviendo tiempos muy peculiares. Es momento de empezar a hacer transiciones. Es momento de entregar estafetas. Yo ya lo siento en la nuca. Es momento de entregar conocimiento. Estamos viviendo un momento muy interesante. Nosotros como familia también, con mi papá, estamos viviendo un momento muy interesante. Estamos haciendo un intercambio. ¿Por qué? Porque las personas no son eternas. Este lugar que Guayo tanto lo menciona cada vez que tiene la oportunidad de estar acá, este es un lugar que ha significado para muchos descanso, alivio, renovación. Guayo lo expresa muy bien, lo honro por eso. Pero mi mayor fracaso sería que el día que yo ya no esté acá, este lugar sea otra cosa que no una iglesia. Tenemos que asegurarnos que la palabra de Dios se siga multiplicando. Tenemos que asegurarnos que la palabra de Dios se siga multiplicando. Tenemos que asegurarnos que las generaciones que vienen detrás de nosotros, y no me refiero solo a los más jóvenes, me refiero a los que conocen menos que nosotros,
Tenemos que asegurarnos que conozcan a Dios mejor que nosotros. Tenemos que proveer una plataforma para intimar con Dios, para conocer a Dios. Eso es lo más importante. Esa es una decisión que tenemos que tomar. El hecho de tener profetas y maestros es importante, y yo lo invito a usted a sumarse a ese esfuerzo. Por eso es que en esta casa hacemos hincapié en el estudio de la Biblia más que en cualquier otra cosa. Y ese es el desafío sobre usted en esta mañana. Más que aspirar a ser un profeta o un maestro, que está bien, por supuesto, es parte. Aspire a conocer a Dios en su palabra. Hay tanto desconocido. Hay tanto que no conocemos de la Escritura. Pero Dios en estos últimos años ha estado trayendo revelación como nunca. Estamos volviendo. Y yo quiero animarlo a ser uno de esos que se vuelven a la Escritura, a los orígenes de la Escritura, a lo que Dios dijo, a lo que Dios verdaderamente dijo. Los mejores días están por venir. Todo lo que Él te prometió vendrá. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera, solo por su gracia y por su amor. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Estás aquí. Estás aquí. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Estás aquí. Estás aquí. Ahí donde usted está, por unos momentos, deje que el Espíritu de Dios hable a su corazón. Sabe, a diferencia de los israelitas antes de Jesús, ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos tenían que tener a los levitas que les hablaran. Hoy tenemos la voz del Espíritu Santo convenciéndonos, desafiándonos,
Amada iglesia, es un buen momento para hacer un compromiso hacia Dios, a volvernos a Él, a volvernos a su escritura. ¿Cuál fue el éxito de esta iglesia? Es que eran escriturales. Es que pasaron años y años, más que no lo leemos, pero pasaron años y años siendo discipulados. Hoy tenemos el Espíritu Santo. Qué gran ventaja. Es una gran ventaja. Pero ¿será que lo estamos aprovechando? Si no estamos basados en la Escritura, tenemos que volvernos a eso. Tenemos que volvernos a las competencias de Dios, al carácter de Cristo, y así formar. Quiero que lo escuche otra vez. Los mejores días están por venir. Escúchelo. Todo lo que Él te prometió vendrá. Porque eso es profético, esa es la voz profética. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera, solo por su gracia y por su amor. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Estás aquí. Levante su mano y dígale: estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Reconózcalo. Perciba al Señor. Perciba al Señor esta mañana acá con usted, fortaleciéndolo, trabajando en su corazón. Percíbalo, aquí está. Hay una infusión de Dios en usted. Hay una infusión de Dios para usted, por supuesto. Un desafío de Dios. Hay un trabajo, hay una obra de Dios en usted ahora. Estás aquí por tu misericordia. Aquí estás, Señor. Aquí estás. Gracias, Señor, por estar acá. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, por trabajar en cada uno de nosotros. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Señor, reconocemos esta mañana que estás acá, que estás con nosotros, que nunca te has ido, que nos guías, que nos diriges, que nos desafías y que nos amas, pero que también nos alientas y nos respaldas. Señor, queremos reconocer esta mañana tu obra en nuestra vida. Tu obra en nuestra vida. Señor, al que está cansado, dale fuerzas. Al que está sin esperanza, dale esperanza. Al que está triste, Señor, revélate a él. Señor, al que está necesitado, dale un camino. Queremos reconocer que estás acá, Señor, y que los tiempos que nos han tocado vivir son tiempos maravillosos, porque estamos viviendo una visitación de tu palabra, y por ello te agradecemos. Gracias por dejarnos tu palabra.
porque en ella encontramos el camino correcto hacia la vida. Ayúdanos a comprometernos con estudiarla, que sea importante para nosotros estudiarla, con el propósito de cumplirla. En el nombre de Jesús, que eso sea lo que quede esta mañana en nosotros. Te exaltamos, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Antes de despedirnos, si alguien que nos sintoniza no ha entregado su vida a Jesús y quiere hacerlo, porque Dios te está llamando, yo te invito a dejarnos un mensaje, una o alguna forma de contactarnos, porque quisiéramos ayudarte, explicarte de qué se trata todo esto. Siempre revisamos los mensajes y todo, y le damos seguimiento a las cosas. Queremos respaldarte y apoyarte en tu camino, en tu viaje con Dios. La salvación empieza con el llamado de Dios, y eso es progresivo. Y llegará el momento en cuando lo confieses como el Señor de tu vida, que tendrás la certeza de ser salvo. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana con ustedes.